Buenas noches, la presente video es para la entrega de las simulaciones del laboratorio de electrónica Naro del laboratorio número 7 a respuesta de frecuencia en amplificadores BJT. ¿Sí? Entonces, pues ya para lo que viene siendo el trabajo número 1, que son como hacer el procedimiento para hallar el diseño como tal del circuito, no está presente todavía, pues no se ha anexado al mismo, pero pues aquí se encuentran las tablas de los elementos hallados, ¿sí? De los valores calculados de dichos elementos. Entonces, pues aquí se notan los valores para R1, R2, RE, RC, y para el capacitor 1, aquí pues modifiqué esto para que se supiera que era el capacitor S en el caso de la imagen, el capacitor 2C y el capacitor N. ¿Sí? Entonces, pues aquí están los valores calculados y acá están los valores seleccionados, que son los comerciales. Como se logra observar, acá por ejemplo para este capacitor no se encontraba el 56.500 porque no es un valor comercial como tal. Entonces, pues se utilizó un capacitor una resistencia de valor comercial de 56.000 más una de 560, que pues se aproxima a esto pues por un rango de 10, que no 18 puntos, por decirlo así, en donde pues no se asemeja, pero pues se intentó pues aproximar en la medida el valor de la resistencia comercial, por decirlo así, con la resistencia hallada. Lo mismo sucede para la de 20.000 R2, que pues fue un valor que pues se tomó en un rango que, como se especificaba el procedimiento de diseño del circuito, entonces pues se tomó un valor de 18.000 kilo ohms más una resistencia de otra de 1.800 kilo ohms, pues aproximándose al valor de 20.000. Lo mismo sucede con la resistencia RE, y pues para la resistencia RC pues ya se encontró un valor comercial de 4.700, pues por lo tanto se dejó quieta. ¿Sí? Entonces, ya para el trabajo 2, que viene siendo como tal ya la simulación del circuito, se hace la simulación del circuito acá, mostrado en esta imagen, en DC. Entonces lo que hay que mirar es hallar la corriente en el colector y la tensión en el colector emisor. Entonces, pues aquí, como se logra ver, está la imagen del circuito, pero pues entonces vamos a Proteus pues para poder observar esto. Entonces, pues enfocamos el circuito mencionado ahorita, y como se logra observar, aquí está nuestra resistencia, aquí está la resistencia en serie, pues para conformar la resistencia como tal. Esta sería la resistencia R1, R2, si no estoy mal. Bueno, entonces, como se logra observar, aquí están las resistencias distribuidas de forma correcta. Entonces 56.560, 4.700, 19.800 y 2.970. ¿Sí? Entonces, pues simulamos el circuito, y como logramos ver, hay una corriente en el colector de 0.64 miliamperios, y pues también experimenta una tensión en el emisor colector de 5.09 voltios. ¿Sí? Entonces, pues esto vendría siendo como tal la simulación de este circuito en DC. Ya para el circuito en AC, toda que pues haya la ganancia máxima, con una amplitud de 50, modificando pues la fuente sinusoidal, la onda sinusoidal, a 50 microvoltios pico a pico. ¿Sí? La tensión de entrada, pues nos puede hallar la máxima ganancia del circuito, que pues vendría siendo como tal la división de la tensión de salida, ¿sí? La tensión de la carga sobre la tensión de la parte de entrada como tal. Salida sobre entrada, eso vendría siendo ganancia. Entonces, bueno, pide hallar la máxima ganancia del circuito como tal, y pues hallar cuál es la frecuencia que pues provoca esa máxima ganancia. ¿Sí? Entonces ya pues vendría siendo para esta parte del circuito, de acá. Entonces, como se logra observar, vamos a parar la simulación. Se logra observar la amplitud, pues se encuentra en 50 microvoltios, perdón, pico a pico. Y aquí tenemos una frecuencia de 18.000. Esta fue la frecuencia que pues se tomó como la de corte. Y como logramos observar, aquí si ponemos 5.000 de frecuencia, 5.000 Hz, y simulamos, la tensión que experimenta la carga va a ser de 2.63. ¿Sí? A medida que vayamos aumentando dicha frecuencia, el valor de tensión en la carga va a seguir aumentando. ¿Sí? Entonces, pues esto fue lo que se realizó. Entonces, empezamos con valores pequeños, tales como por ejemplo 250 Hz,
corremos la simulación y vemos que se mantiene constante pues la tensión en la fuente sinusoidal, pero la tensión experimentada por la carga es de 0.48 microvoltios, ¿sí? Entonces pues seguimos aumentando los valores y llegamos a un punto en donde de 18.000 Hz en adelante se mantiene constante el valor de la tensión en la carga, que es de 2.67 milivoltios, perdón. ¿Sí? Entonces aquí, como se logra observar están 2.67 milivoltios, y pues las fuentes sinusoidales pues experimentan un valor de 35.4 microvoltios. Y ya pues se puede observar que si seguimos aumentando, por ejemplo, el valor de 18.000 a unos 25.000, se va a mantener pues constante desde este punto el valor de la tensión en la carga, dato que se observará ahorita. Bueno, aquí se queda frenado y pues ya muestra el valor como tal, ¿sí? Y pues tiene los mismos valores, 35.4 microvoltios, 2.67 milivoltios. Paramos la simulación, ponemos 18K con el que estábamos trabajando, y pues esto nos damos cuenta que pues la división entre 2.67 milivoltios sobre 35.4 microvoltios nos da una ganancia máxima del circuito como tal, que es lo máximo que alcanza, de 75.4237. ¿Sí? Pues esto era lo que nos pedía para el trabajo número 3 de dicho laboratorio. Para el trabajo número 4 nos pide pues el 70% de la ganancia máxima. Nosotros tenemos que el 70% de esta ganancia allá es de 52.7965. ¿Sí? Pues el valor no puede ser tan preciso, pues se realizó lo siguiente: debe disminuir el valor de la ganancia un 70% del anterior allá, pues que eso quiere decir que todavía hay que disminuir la frecuencia de corte, que pues ya no puede ser 18.000 Hz, sino que ya debe ser menos. Entonces, como se logra observar acá, nosotros se aplicó una frecuencia de corte de 880 Hz, que era con la que se estaba analizando, y pues nos dio 52.8248. ¿Sí? Aquí se encuentra la imagen de la simulación, y pues acá modificando en este punto pues ponemos 880, damos en simular el circuito, nos da 1.87 milivoltios respecto a 35.4 microvoltios. Entonces pues al realizar la división de esto obtenemos un valor de 52.8248, que pues se asemeja, como ya dije anteriormente, al 70% de este valor, que pues el 70% de este es 52.7965, pero pues por no tener una precisión como tal en dicha simulación, pues se obtiene un 52.8248 de valor de ganancia máxima. Y pues se sabe que la frecuencia de corte es 880 Hz. ¿De qué depende este valor de ganancia? Pues depende como tal de la tensión que experimenta esta carga, ¿sí? Como esta carga no podemos controlar que pues el valor sea de forma precisa como para obtener el valor que ya dije que era 70% como tal, pues entonces pues se optó por tomar 1.87 para tomar el 70% de esto, pues que se asemeja al valor que había mencionado. Pues aquí se encuentra la imagen. Y para el trabajo número 5 ya viene siendo como el análisis de cómo se comporta la señal en la señal, en la forma de salida, ¿sí? O sea, cómo se distorsiona la señal de salida. Entonces, pues como se logra ver, aquí se menciona que son 40 milivoltios, que es donde se empieza como a distorsionar. Aquí se empieza la distorsión de la señal como tal. Y pues aquí se logra observar la amplitud pues de 50 microvoltios, y pues aquí se fueron variando a 40 milivoltios y milivoltios, donde se alcanza a apreciar la variación o distorsión en dicha señal, ¿sí? Entonces la señal originalmente debe ser de tipo sinusoidal. Entonces pues como se logra observar acá, entonces aquí ya tenemos nuestra punta de prueba, y pues sería llamar ahorita una gráfica. Entonces vamos a llamar una análoga, separa la simulación, dibujamos el área en donde debe aparecer, y pues ponemos la punta de prueba en la pista de dicha simulación. Entonces le damos en simular gráfico. Bueno, aquí debemos modificar el tiempo. Entonces ponemos 2
miles. Mentiras, ponemos, cancelamos acá, modificamos, ponemos 10 miles, si no estoy mal era con este que funcionaba. Listo, ahorita sí se nota mejor. Entonces, como se logra apreciar, esta es la forma de onda original de la señal de salida, ¿sí? De la carga. Ya cuando modificamos el valor de la carga de esta resistencia, de la de 10K, cuando ya empezamos a modificar el valor de la fuente sinusoidal, vemos que aumenta, vemos que empieza a cambiar el valor de la forma en que se comporta dicha onda. Entonces aquí estamos trabajando en 50 micros, entonces trabajamos con 100 y pues volvemos a simular. No se nota cambio alguno ya, pero cuando ya pasamos a los miles empezamos a notar dichos cambios. Entonces vamos a 20 miles, simulamos de nuevo, ya se empieza como a cambiar los valores de la gráfica, y pues al ir aumentando vemos que en 40 como tal se nota dicho cambio en la imagen. Aquí trabajando con 18K, una frecuencia de 18K, perdón. Simulamos de nuevo, modificamos de nuevo porque ya por la frecuencia cambia los tiempos que debemos manejar, y ahorita sí se ve mejor, ¿sí? Entonces aquí se ve que está el gráfico a 40 milivoltios, ¿sí? Cuando está en 50 micro se observa de la siguiente forma: una onda sinusoidal pues normalita, ¿no? Se comporta de forma normal. Vamos a modificar el tamaño de acá para poder visualizar mejor el gráfico. Simulamos de nuevo. Bueno, aquí se aprecia mucho mejor el tipo de onda. Entonces, como mencioné anteriormente, cuando estamos en 30 milis, se aprecia un cambio, pero no tanto como cuando llegamos a 40. Entonces pues a decisión mía tomé 40 milivoltios pues como tipo de donde comienza a variar, donde se empieza a dar dicha distorsión en la señal de la onda de salida. Si aquí ponemos por ejemplo 100 milis, se va a notar mucho más la diferencia. Entonces pues ya se empieza a ver como rectangular, por decirlo así. Y si aquí ya ponemos un valor más grande, como por ejemplo supongamos 5 voltios, y le damos en correr, pues ya vemos que ha cambiado completamente nuestra gráfica, ¿sí? Y pues aquí se encuentran analizadas las imágenes de dichos análisis en el laboratorio, pues que debe entregarse el día de hoy. Ya para el trabajo en casa, pues ya se realiza la simulación de cuando no se encuentra el condensador conectado en paralelo a la resistencia pues del emisor, o sea, que se encuentra en este lado, y como se alcanza a ver está desconectado. Se trabaja y pues allá lo mismo, la frecuencia de corte del sistema, y donde la ganancia máxima del circuito sin condensador. Entonces aquí se nota que son 6K, y pues la ganancia es de 1.053. Se nota que ha disminuido demasiado la ganancia puesto que no se encuentra el condensador. Respuesta que pregunta a la cual se le dará respuesta en las preguntas dadas o planteadas por el docente en dicho laboratorio. Para el diseño del circuito pues se utilizó el anexo del docente, en donde pues se explica todo correctamente pues para poder hallar dichos valores de resistencia. El código el número usado para la frecuencia en dicho diseño de circuito fue de 620 Hz, si no estoy mal, por los dos últimos números del código del estudiante. Entonces pues como tal esta vendría siendo la simulación. Esto vendría siendo las entregas de las simulaciones de los 3 circuitos simulados, por decirlo así, para esta entrega de laboratorio. Entonces pues más tarde se entregará dicho laboratorio y se concretarán las dudas mencionadas anteriormente.
dudas planteadas por el docente anteriormente, pues el trabajo realizado en casa que pues se encuentra acá. Entonces pues muchas gracias por su atención.